Me llamó la atención. Eh, Tampoco que hay, siempre hay más. Fin de A semestre. ver, estamos atrasados nosotros, muy atrasados. Am, ¿Cuándo se supone que yo no tuve tiempo de revisar el correo, he estado tapado de cosas? ¿Cuándo se supone que nosotros tenemos que terminar el semestre? De acuerdo a los antecedentes que ustedes tienen. ¿Para cuándo tienen ustedes fijadas las últimas pruebas? Las que ya tienen fijadas. Creo que tenemos una hasta como la primera semana de agosto, que es inglés, si no me equivoco. La última semana de agosto. No, 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 primera. Por favor, no la última. Sí, 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 perdón. Sí, sí, primera semana de agosto. Sí, pero de todas maneras, me parece que esa es la semana, es lo que yo tenía entendido. Pero hay que contar una semana menos. Ustedes van a estar con receso la semana que viene. Sí. Sí, ¿no? ¿Ven? Entonces, eh, ustedes van a reingresar el 20. O sea, prácticamente después de que vuelvan, solo hay 2 semanas de clases para terminar. Entonces, yo estuve analizando esa situación y tengo que tomar una decisión porque está claro que yo no voy a poder hacer 3 pruebas. Así como estamos, no puedo hacer 3 pruebas ya. Porque no puedo solucionar el tema, que ustedes paguen las consecuencias y que yo en el fondo les haga una sobreexigencia. ¿Ya? Por lo que fuere, no sacamos nada con mirar para atrás y tratar de buscar las explicaciones. eh, pero el tema es el tema es que queda poco tiempo para todo lo que está por delante, independientemente del hecho que lo que se refiere a material para estudiar, como los videos, están. Y además, no sé si se dieron cuenta, y ayer subí todo lo que podía haber faltado de los recursos. Todos los PowerPoint de molecular, la materia ya la había subido. Subí un archivo de, de duplicación del ADN, como yo lo recuerdo en un video. Para poder entender bien la PCR hay que recordar bien la duplicación del ADN. Subí un video de reforzamiento de eso, perdón, un archivo de eso, ¿ya? O sea, está todo lo que se podía requerir, digamos, arriba. Y sí es cierto que el hecho de que estén los videos, bueno, eh, de alguna manera está determinando que ustedes eh, eh, vayan haciendo su estudio aparte, porque evidentemente que el tiempo que tenemos acá, 1 hora acá y 45 minutos, una media, no me acuerdo cuánto, 45 minutos el día jueves, imposible para a través solo de esta manera poder ver toda la materia, absolutamente imposible. Y por eso es que en el caso mío yo hice los videos, ¿ya? Entonces lo que estoy pensando es que voy a hacer solo una prueba más, y esa prueba tendría que ser, porque tiene mucho más que ver con el ejercicio profesional que ustedes van a tener, tendría que ser de la materia de la tercera prueba. O sea, la materia de molecular sería la que yo evaluaría en esa segunda evaluación. Entonces, no sé qué les parece, o igual prefieren dar 2 pruebas más, que, y lo encuentro una locura, pero igual tengo que considerar la opinión de ustedes. Yo preferiría una sola. Yo igual, profe. ¿Sí? Yo en lo personal también. Igual. Ya. 23, 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Entonces, el que calla otorga. Se supone que los demás también estarían de acuerdo.
Profe, yo igual sí estaría de acuerdo con una prueba. Ya. Entonces, ¿por qué no vemos al tiro en su agenda? Porque de eso se trata, ¿no? Calendario abierto. Que ustedes sean los que definan cuál es la mejor fecha para esa prueba. Vean, por favor, miren su Pero agenda ahí y ¿cuándo vean. estaría toda la materia pasada, profe? ¿Cómo? ¿Cuándo estaría toda la materia pasada, así como para saber desde qué rango se puede? A ver, ustedes tienen todos los videos de molecular, que se supone que de hecho los fueron mirando para poder entender la parte de laboratorio. Solo entre los videos de molecular, nada más. Y todo lo que tenga que ver con de aquí a que tengamos la prueba, todo lo que hagamos acá va a ser solo de molecular, evidentemente. Todas las dudas que ustedes puedan tener o las cosas que de lo poco y nada que hayan visto ya vislumbren que les puedan ser más complejas, bueno, entonces yo de eso les puedo hablar acá. Se quedaron mudos. Eh, bueno, les estaba preguntando por su agenda. Ustedes son los que saben en qué momento les conviene más hacer una prueba o no. Eso estábamos viendo, profe, pero como que no hay claridad, ¿No? no hay decisión unánime. Ok, si quieren les doy unos minutitos más y mientras tanto yo voy al correo a ver si encuentro el Para que no piense que no le mensaje respondemos por no de... responder. Voy a ver si encuentro el mensaje de la jefe Carrera, ¿ok? Mientras tanto ustedes siguen discutiendo ahí y
Bien, yo vi el mensaje de la jefe carrera y es justamente la última, perdón, y delego la última. La primera semana de agosto en la que idealmente con notas incluidas debe estar todo resuelto. Sería como la semana tope para hacer una evaluación. Profe, Sí, discutimos con el curso y llegamos como a una fecha tentativa que podría ser el 31 de julio, viernes 31. Y podría ser antes, pero depende de cómo lo ponga química. ya, pero, o sea, ustedes no tienen poder de decisión ahí. Solamente Creo, tienen que aceptar nomás lo que el profesor diga. o sea, sí tenemos para poder así como decidir, pero igual estamos como un poquito atrasados con la materia de química. Ya, Entonces no sabemos si vamos a o alcanzar a pasar la materia como para esa fecha. ya, ok, Sí, entiendo. profe, y también tenemos como varias actividades en inglés, entonces queríamos saber como todas las posibles como fechas tentativas para poder ordenarnos un poco y luego decidir bien de todas las pruebas que faltan. Bueno, en todo caso, ustedes cuenten con que si necesitan cambiar mi fecha, la pueden cambiar. Yo no tengo drama con eso. O sea, por lo menos en mi prueba la pueden cambiar cuando ustedes quieran, en el margen que tenemos. O sea, hasta la última semana, perdón, y dele con la última, hasta la primera semana de agosto. ¿Ya? Entonces, si ustedes me dicen, no, ahora queremos tal día, el 20 y algo, ya, 20 y algo. La queremos, no, el 3 de agosto, ya, el 3 de agosto. Lo que ustedes digan, ¿ya? Ok, Eh, lo otro, lo otro es que están los videos, es verdad. Eh, y no sé, depende finalmente cuándo quede la prueba también, eso influye mucho. Pero si ustedes requieren que para poder preparar bien la prueba, en la medida y tiempo que ustedes tengan, se puedan hacer unas horas extras de aquí a después de que ustedes vuelvan del receso, para no dejar lugar a que haya ninguna duda respecto a la materia, yo tampoco tengo problema.
¿ya? Si ustedes necesitan que hagamos alguna clase extraordinaria, entiéndase por esta vía, porque los videos ya están, contienen todo, no falta nada. En los videos no falta nada de lo que usualmente se ve molecular. Entonces, también cuenten con eso. Así que les dejo esa proposición. Y bueno, por lo pronto tienen que enfocarse en la semana que viene, que se supone que es para descansar. Y a la vuelta, ahí ustedes tendrán que informarme, bueno, si les es suficiente con ver los videos y avanzar solo. Y bueno, también vamos a tener clase, obviamente. Y ahí vamos a ir pudiendo dimensionar qué tantas dudas hay o no. Y ahí entonces, si se hace necesario, yo puedo hacerle algunas clases extra, no hay problema con eso. ¿Ya? Cosa que no tengan dudas con esa materia. ¿Ya? Bueno, eso sería entonces. Y bueno, lo que me queda de tiempo voy a intentar avanzar entonces en algo de lo que justamente tenemos como materia. Y voy me la voy a jugar, como podríamos decir, partiendo al revés, y voy a tocarles en esta clase el tema que es final. Ya, el tema que es final. Déjenme que busque un PowerPoint. Voy a empezar de atrás para adelante. En la explicación. Entonces, esto es esto. Y presentación plásmidos. Marcaje. Acá está. Bien. Entonces, primero les voy a hablar unas poquitas cosas con la pizarra. ¿Ya? Bien, entonces, ¿de qué les voy a hablar? Les voy a hablar de la parte final de la materia de molecular, que se llama genotecas. ¿Ya? Genotecas. Genotecas es una palabra que es, podríamos decir, casi sinónimo en el entendimiento de lo que significa de biblioteca. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, pasa lo siguiente, expliquémoslo con un ejemplo que es generalmente el que conduce este tipo de investigación. ¿Ya? Supongamos que yo tengo un paciente que tiene una enfermedad rara, un síndrome de XXX, ¿ya? Y entonces, bueno, yo quiero averiguar cuál es el gen que se ha perjudicado en ese individuo. Y empiezo a hacer, ¿no es cierto?, un catastro del tipo de proteínas que se expresan. Voy descubriendo que presenta unas proteínas que son extrañas o unas proteínas que están mal formadas. Y entonces, a partir de esas proteínas, el peso que tienen, el tamaño que tienen, nosotros podemos hacer fácilmente un recuento de cuál es el mensajero que codifica para eso. ¿Ya? Uno puede saber más o menos cuál es el mensajero. Y también en base, ¿no es cierto?, al mensajero, estos estudios normalmente justamente se hacen así hacia atrás. ¿Ya? Pero también se puede hacer directamente. Luego voy a referirme a esa parte. Entonces, tengo una proteína, se conoce el peso molecular de la proteína, en base, y puedo saber la secuencia de los aminoácidos. En base a eso yo puedo tener una relación de cómo es el mensajero. ¿Ya? Y si yo tomo el mensajero, voy a hacer el caso excepcional primero. Si yo tomo el mensajero y hago una retrotranscripción, yo voy a obtener ADN. ¿No es cierto? ADN. Yo voy a obtener ADN y que, según lo que ya aprendimos, por cuanto lo obtuve por retrotranscripción, tengo que llamarlo cDNA. No puedo llamarlo ADN común y corriente. Tengo que dejar bien en claro que es un DNA obtenido por retrotranscripción. Tengo el ADN. ¿Ya? Esa es una opción. La otra opción, ¿no es cierto?, es que yo, sabiendo si tengo el gen de esa proteína XXXX, ¿no es cierto?, entonces quiero saber en el genoma, del individuo, dónde está ese gen. Supongamos que está aquí, pero por supuesto que yo no lo sé. ¿Ya? Yo no lo sé. Yo tengo el gen de la especie, de lo que sea, del individuo, y tomo, ¿no es cierto? No, perdón, dije mal, no es el gen, es el ADN. Tengo el ADN del individuo, tengo el ADN de la especie, y entonces vengo
usando las enzimas moleculares, yo corto ese ADN en trozos, ¿ya? Yo corto ese ADN en trozos, ¿ya? Y luego, entonces, cada uno de esos trozos, yo los cojo y se los meto a un vector de clonado, ¿ya? Se los pongo en un vector de clonado, ¿ya? Entonces, sería como la idea de lo que está aquí hacia la izquierda, ¿ve? Tengo el ADN ahí arriba, lo parto con las enzimas y cada uno de los pedazos lo meto en un vector de clonado. En esta figura, y en este caso se está usando un fago, pero pueden ser plasmidos o pueden ser cosmidos. Y entonces, como ustedes ven, yo tengo ahí, en este caso 5, es un número que es absolutamente ridículo, ¿ya? Porque normalmente el número que se obtiene de vectores con un pedazo de ADN es muchísimo más grande, ¿ya? Muchísimo más grande. Y entonces, yo supongamos que tengo, bueno, yo les cuento que yo hice esto una vez, ¿ya? Y yo tenía 56 clones, ¿ya? 56 clones. Cada uno de estos, ¿no es cierto?, tiene un pedacito del genoma de esa especie, ¿ya? Y entonces yo ahora tengo que hacerme la pregunta y buscar las técnicas y las maneras de saber, bueno, en cuál de los 56 está este gen que yo quiero. Entonces, el conjunto de los clones, que significa vectores de clonado, que cada uno tiene un inserto, un pedazo del ADN que está en estudio, eso es lo que se llama una genoteca. ¿Ve? Tengo una genoteca. Y, juntándolo con lo que dije antes, yo puedo tener, como también lo señala aquí la figura, ¿no es cierto? Como también lo señala aquí la figura, nosotros podemos tener una genoteca de DNA genómico, y podemos tener, ¿no es cierto?, déjeme ver, una genoteca de cDNA, ¿ve? Síntesis de cDNA. Las genotecas o pueden ser de ADN del núcleo, que ese se define y se denomina DNA genómico, o pueden ser, como yo decía, ¿no es cierto?, un ADN que yo obtuve por retrotranscripción, ¿ya? Por lo tanto existen, repito, genotecas de DNA genómico y genotecas de cDNA. Y entonces, todo lo que yo tengo que hacer ahora es ver de qué manera averiguo, ya, en cuál de estos clones o vectores está el segmento que yo quiero. Y, espérenme, para no difariar ni hablar cualquier cosa, voy a buscar el libro y les voy diciendo los métodos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, no, chiquillos? ¿Me di a entender? Hasta ahí me han entendido, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. Excelente. Si ustedes son lo bueno, ustedes son muy listos. Entonces, yo tengo varias opciones ahora, para ver en cuál de estos clones está el gen que yo ando buscando. Y el conjunto de esas técnicas, las distintas que existen, ¿ya?, para determinar dónde está, eso es lo que se llama el screening, ¿ya? Entonces, yo tengo que hacer, ahora que ya he constituido mi genoteca, tengo que hacer el screening. Y entonces, ¿qué es el screening? El screening es, ¿no es cierto? Se me ha ido el santo al cielo, si es con una N más aquí. Supongo que sí. Screening, sí. El screening, ¿ya? Repito, entonces el screening no es más ni menos que cómo yo voy a averiguar en cuál de los 56 vectores
en cuál de los 56 vectores de clonado que yo hice está el gen que yo ando buscando. Primera opción, ¿ya? Porque la opción no es que yo puedo elegir cualquiera, sino que las opciones es de acuerdo a lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Entonces, supongamos que yo estaba estudiando si acaso una lagartija no me serviría. Yo estoy estudiando, ya supongamos un ejemplo cercano, que el cuy peruano, los cuyes, ¿no es cierto? Hipotetizando, inventándome el ejemplo, que yo quiero saber si el cuye tiene o no tiene insulina. ¿Ya? Tiene o no tiene insulina. Entonces yo agarré todo el genoma del cuye, lo corté con las enzimas de restricción, ¿no es cierto? Metí todos y cada uno de los pedazos en los vectores, y ahora entonces yo voy a usar el método de screening que se llama clonado por selección fenotípica directa. Clonado por selección fenotípica directa. Entonces, lo que aquí nunca hay que olvidarse es lo siguiente. Yo lo dije en los primeros videos de molecular, espero que los hayan visto, a lo que me voy a referir, y es que yo nombré seguramente a la Escherichia coli como la reina de la biología molecular, porque es la única célula que se usa como célula huésped de genes y vectores clonados. No se meten plásmido ni ninguna otra cuestión, aparte de los fagos, en ninguna otra bacteria que no sea la Escherichia coli. Ella es la única célula que se usa en la genética molecular como la célula hospedadora de genes y vectores clonados. Entonces, cuando yo hago, para que entiendan cómo voy a hacer la selección fenotípica directa, lo que yo tengo que hacer entonces es cada uno de estos clones, ¿no es cierto? Yo los voy a amplificar, ahí existen métodos para eso, es una receta nomás, ¿no es cierto? Porque aquí tengo uno. Yo lo voy a amplificar, voy a hacer que tengo muchas copias de eso. Y lo hago también a través de la Escherichia coli. ¿Ya? Pero después vengo, ¿no es cierto?, de esas bacterias que yo multipliqué, yo las pongo a cultivar en una cápsula Petri. ¿Ya? Pero eso para cada una. Para cada uno de los clones, ¿no es cierto?, yo metí los clones en las bacterias y todas las bacterias de cada uno de esos clones los puse a cultivar en una placa Petri. Y ahí entonces empiezan a crecer, ¿no es cierto?, las colonias. Y entonces, como es selección fenotípica directa, el fenotipo en bacterias no es visual. No existen bacterias rubias, rojas, verdes, peludas, peladas, no. El fenotipo tiene que ver con características bioquímicas. Entonces yo simple y sencillamente voy a ir viendo uno a uno, en cada una de estas placas Petri donde cultivé las bacterias, en cuál de ellas yo detecto la insulina. ¿Ve? Y eso es selección fenotípica directa. Simple y sencillamente pesquiso en cuál de todos los 56 está o aparece la insulina como una secreción. Eso es selección fenotípica directa. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, pero... ¿Sí? ¿No hay nadie que tenga alguna dudita? Porque tampoco se trata de volar y avanzar y el objetivo no es pasar lo más posible, sino que avanzar todo lo que podamos, pero entendiéndose. ¿Ya? Entonces, lo voy a decir de otra manera, cuando uno utiliza como método de screening el clonado por selección fenotípica directa, en el fondo lo que uno busca es ver, ¿no es cierto?, en esas colonias, cada una hecha a partir de un clon, que aparezca, ¿no es cierto?, la proteína o la característica que yo estoy buscando. Entonces, por ejemplo, cambiemos ejemplo. Yo descubrí, porque esto pasa así, ¿no? Yo descubrí que un hongo, y es distinto de lo que ya conocemos, también secreta o forma un antibiótico, ¿ya? Y, como yo digo en los primeros videos, y lo vuelvo a repetir, lo mencioné hace un rato también, la producción de antibióticos, la resistencia a antibióticos son características fenotípicas. Entonces, cambiando el ejemplo, si yo elijo el método de clonado por selección fenotípica directa, es todavía mucho más fácil porque yo voy a cultivar en cada cápsula Petri cada uno de estos clones y todas esas placas, todas van a tener
eh, supongamos un antibiótico X, y así yo voy a saber entonces, ¿no es cierto?, si estoy estudiando resistencia, si acaso la bacteria vive o no vive, en medio. ¿Se fijas? Si yo tengo un gen que me confiere una resistencia a antibiótico, ¿ya? Si yo tengo un gen que me confiere resistencia a antibiótico, ahí la selección fenotípica directa es súper fácil, porque sencillamente yo cultivo las bacterias en las cápsulas Petri y solo va a vivir el clon que tiene el gen de resistencia a antibiótico. ¿Ven? O si es al revés, que lo que estaba diciendo primero, yo las cultivo y veo en cuál de las 56 placas Petri aparece el antibiótico. ¿Ve? Selección fenotípica directa. ¿Ya? Ya sea para resistencia a antibiótico o para producción de antibiótico. Evidentemente que es más fácil la selección fenotípica directa cuando yo estoy estudiando resistencia a antibiótico, porque simple y sencillamente la única colonia que va a crecer va a ser la del clon que contiene el gen para la resistencia de antibiótico. Y en el segundo caso tengo que trabajar un poquito más porque tengo que determinar ya con un método bioquímico en cuál de ellas está presente o no el antibiótico. ¿Ya? Eso es clonado por selección fenotípica directa como método de screening. ¿Sí? ¿De verdad no tienen preguntas? ¿Dudas? Bueno, entenderé que no. Segundo método, clonado a partir de sondas homólogas. Entonces voy a seguir con el ejemplo de la insulina. ¿Ya? Yo estoy estudiando si el cuye tiene o no la insulina. Y yo conozco el gen de la insulina. Lo tengo. ¿Ya? Y entonces, aquí tengo todos mis clones. ¿Ya? Y se supone que uno de ellos, ¿verdad? Uno de ellos va a tener el gen de la insulina, hipotéticamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago, ¿no es cierto? Multiplico estos clones, hago una electroforesis, ¿no es cierto? Hago una electroforesis, voy a obtener, ¿no es cierto? En la electroforesis, ahí, todos los ADN de cada uno de los vectores, hago una transferencia a un filtro de nitrocelulosa, ¿ya? Y queda aquí entonces pegado el ADN de todos y cada uno de esos. Como yo conozco este gen de la insulina y estoy buscando si esta especie lo tiene, yo, ¿no es cierto?, tomo este gen de la insulina y lo marco, ¿no es cierto?, le pongo azufre 35, un isótopo radioactivo, ¿ya? Y en este caso entonces, ¿ves? Porque dice, se llama clonado por sonda homóloga. Se está refiriendo, ¿no es cierto? La sonda es el pedazo de ADN conocido que está marcado con algo. Y homólogo porque yo voy a usar información de un gen ya conocido del que estoy buscando. Y como yo ya conozco este gen de insulina de nosotros, ¿no es cierto? Quiero ver si se parece o no con el del cuye si es que lo tiene. Y entonces hago aquí, ¿no es cierto?, una incubación de este filtro con la sonda que se llama, ¿no es cierto?, la sonda del gen de la insulina. Ese proceso, ¿no es cierto?, ese proceso se llama hibridación, ¿no es cierto?, cuando yo apareo dos segmentos de ADN o de ARN, ¿no es cierto?, entre ellos, ese proceso se llama hibridación. El ácido nucleico marcado se llama sonda. Y en este caso específico, cuando yo estoy estudiando información en que las dos moléculas que estoy usando son ADN, ¿no es cierto?, y lo estoy haciendo como aquí en un filtro de nitrocelulosa, eso se llama un Southern. Estoy haciendo un Southern. ¿Se fija? Y entonces se va a pegar la sonda en el clon. Por supuesto que cuando yo hice la transferencia, esta electroforesis, esta transferencia, yo tengo marcado
a qué corresponde cada uno de los clones. Yo sé que este es el clon 1, este es el 2, y así sucesivamente. Y entonces, luego de que esto se aparió acá, de acuerdo a la técnica, hago una autorradiografía, ¿no es cierto? Una autorradiografía, porque esto es radioactivo. Y entonces va a aparecer ahí en una placa radiográfica, igual que las de rayo X, va a aparecer la manchita. Yo superpongo el filtro encima para saber, entonces, cuál era ese clon, y supongamos que era el 45. Entonces, yo detecté, definí, averigüé cuál era el clon que tenía el gen usando una sonda homóloga. Y en el fondo hice un solder. ¿Se fija? En el fondo hice un solder. ¿Ya? Ahora, como complementando cosas, ¿no? Como... Ah, chuta, se salió. Como lo dice en el video... A ver, espérense. No, no está acá. Pensé que era esta misma. Pensé que era esta misma, pero no era esa. Entonces, espérense un poquitito, voy a buscar el otro. Ah, pero puede que está acá, a ver. O no, a ver. Puede que sea esta. Acá está. Entonces, cuando yo estoy averiguando, ¿no es cierto? Haciendo un estudio con ácidos nucleicos, y yo estoy detectando un gen, que evidentemente es ADN, y estoy usando como una sonda. ADN, eso es un solder. Cuando yo estoy trabajando en vez de ADN con ARN, vean la lista, el segundo, ese es un norther, ¿ya? Un norther. Luego, está en el video, pero igual lo estoy repitiendo, ¿no es cierto? Yo les enseñé que yo puedo detectar algo por medio de anticuerpos. Entonces yo les hablé de un blotting o un inmunoblotting, ¿ya? Donde yo uso anticuerpos, ¿ya? Pero eso se llama, técnicamente hablando, también un western. Entonces, lo digo por el correlativo de lo que significa ya los nombres que están apareciendo ahí, ¿ya? Cuando yo apareo, cuando yo busco ADN con ADN, Southern. Cuando yo trabajo con ARN, Northern. Cuando yo hago un Western, no estoy trabajando, cuando yo hago un Western, no estoy trabajando con ADN, estoy trabajando con proteínas, porque proteínas son las que se detectan con anticuerpos. ¿Sí? Ahora sí, No, esa era si estaba compartiendo pantalla. ¿no estaba compartiendo pantalla? No, ¿No? no. O sea, al menos yo no veo. Solo veo el cuadro de Zoom. A Yo ver. tampoco lo veo. A ver, espérense. ¿Era esto? Espérense un poquitito, ¿eh? Bueno, gracias por avisar. Suele pasar, ¿no? Bueno, esto... ahora sí que creo que lo ven. Yo subí los archivos. Esta es la que estaba mirando. Uy. Esta es la que yo estaba mirando. Entonces, si se fijan las dos primeras, ¿ya? Ahí aparecen los nombres. Cuando yo hibrido, fíjese lo que dice la columna del medio, material a hibridar con la sonda. ¿Ve? Cuando yo hibrido ADN con ADN, Southern. Cuando yo hibrido ARNs, Northern. Y para completar la lista, que son los nombres con los que ustedes se van a encontrar, cuando yo estoy detectando una proteína con anticuerpos, donde, ¿no es cierto?, hice una electroforesis, hice una transferencia, incubo con un anticuerpo primario y luego con un anticuerpo secundario, eso se llama un western. Así como podemos aceptar simple y sencillamente que es una inmunocitoquímica
o un inmunoblotting, como nosotros podemos decir, ¿ya? Y bueno, esto que aparece tercero es lo mismo, slot dot, dot blot, es lo mismo que lo que pasa es que son aparatos que son más chiquititos, donde se sigue como un orden, es un aparato que tiene como hoyitos, y entonces uno va poniendo los hoyitos, el material a estudiar. Esa es toda la diferencia. En vez de agarrar un filtro nitrocelulosa y tirarle el papel y que se pegue el ADN donde se pescó, en vez de eso, en un slot blot, en un dot blot, son aparatos. Entonces uno dice ya, tienen nombres, letras y números. En el A1 coloqué tal cosa, en el A2 coloqué tal cosa, y así, ta, 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 ta. Entonces, es una manera de sistematizar el trabajo, hacerlo tal vez un poquito más simple. Porque yo siempre necesito saber dónde quedó pegado el ADN que yo estoy estudiando, eso sí, ¿ve? Y bueno, entonces estábamos viendo los métodos de screening y estudiamos dos. El tercero sería este, ¿ya? El tercero sería este. El tercero sería el screening mediante el uso de anticuerpos. Ese también es súper fácil, ¿no es cierto? Porque yo tomo los clones, cada uno de ellos los cultivo, ¿no es cierto?, en placas Petri, donde están las bacterias, ¿no es cierto? Y puedo, después de cada uno de esos, ¿no es cierto?, extraer las proteínas, extraigo las proteínas de todas esas bacterias, hago una electroforesis donde están todas las proteínas de cada una de los clones, hago una transferencia a un filtro nitrocelulosa, y al filtro nitrocelulosa, entonces, donde yo tengo las bandas de las proteínas, le aplico el anticuerpo primario y después el anticuerpo secundario. Y entonces, en este caso, sí o sí, el anticuerpo secundario es con enzima. Y entonces, cuando yo revele, entre comillas revele, es decir, que le agregue el sustrato de la enzima, donde esté el gen, va a aparecer la mancha en el papel. Y en este caso logré detectar entonces cuál era el clon usando anticuerpos. Este es bien sencilla como ven. ¿Ya? Ese es bien sencillo. ¿Ya? Bien. Y el último método que se usa para hacer screening se llama clonado usando oligonucleótidos como sonda. ¿Ya? Oligonucleótidos como sonda. Entonces, yo ahí, ¿cuándo uso ese sistema? Yo uso, ¿no es cierto?, cuando yo tengo el ADN, ¿no es cierto?, pero ahí donde tengo la incógnita, ¿dónde está el gen?, ¿no es cierto? Pero yo, sigamos con el supuesto que estoy estudiando la insulina, ¿ya? La insulina, puta que me salió feo, la insulina. Yo conozco la secuencia de aminoácidos de la insulina. Y entonces, yo voy viendo, supongamos que es valina, triptófano, serina. Solo con ese ejemplo, ¿ya? Valina, triptófano, serina. ¿Tenemos un problema? Sí. El código genético degenerado. Para valina yo puedo que tenga más de una secuencia, pero no importa. Hago todos los ensayos posibles. Pongo la secuencia para valina 1, para valina 2, para valina 3. Triptófano. Pongo una secuencia 1 que haya, una secuencia 2, una secuencia 3. Serina. 1, 2, 3. De hecho, la serina tiene 6. ¿Ya? Y así, entonces, y supongamos que aquí ahora hay, supongamos que aquí lo hice para 369, 369, 6 por 3, 18, para 6 aminoácidos. ¿Ya? Yo dibujé 3 nomás, pero supongamos que lo hice para 6 aminoácidos. Elijo 6 aminoácidos más y hago lo mismo. Hago, ¿no es cierto?, un oligonucleótido, ¿no es cierto? O sea, la secuencia que se supone que codifica para cada aminoácido, lo preparo igual de varias maneras. ¿Ve? Y entonces,
el ADN que yo estoy estudiando, ¿no es cierto?, de todos los clones, el ADN de todos los clones, yo lo tengo pegadito, otra vez en un filtro nitrocelulosa, y yo tengo una gran mezcla de esto, y como se supone que alguna de esas secuencias es la que normalmente, ¿no es cierto?, va a codificar para el gen, yo vengo y expongo, ¿verdad?, a mi filtro nitrocelulosa con esa mezcla de oligonucleótidos. Se entiende que estos oligonucleótidos están marcados. Supongamos que lo marcamos con tritio 3. Perdón, con tritio, hidrógeno 3. Y entonces, indudablemente, que donde estas secuencias reconozcan al gen, ahí se van a pegar. Y entonces yo voy a saber, usando el método, por la correspondencia que encuentran esos oligonucleótidos con el gen original, ahí se van a pegar. Y voy a saber de esa manera, usando como opción oligonucleótidos como sonda, voy a lograr saber en qué clon está el gen que yo ando buscando. Esos son los 4 métodos más clásicos que se usan para hacer la comprobación de una genoteca, lo que se llama screening. ¿Ya? Se llama screening. Bien, preguntas, dudas, consultas. Ve, ahí, sin querer queriendo, le pasé todo lo de genoteca. ¿Ya? Y bueno, es lo mismo, los métodos son lo mismo, ya sea que la genoteca sea de DNA genómico o sea de cDNA, da lo mismo. ¿Ya? Da lo mismo. Tenemos entonces, las genotecas son esos conjuntos de clones, como símil de biblioteca. En mi biblioteca hay muchos libros, aquí hay muchos clones. ¿Ya? Y yo tengo que averiguar en cuál de los clones está entonces el gen que yo ando buscando. Y para eso, repito entonces, puedo hacerlo por selección fenotípica directa, puedo usar sonda homóloga, es decir, con genes que son parecidos al que yo ando buscando, con anticuerpos y finalmente con oligonucleótidos como sonda. ¿Ya? El de sonda homóloga no lo entendió la Nati. Ok, vamos para allá. Vamos para allá. Miren, todo de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Estoy compartiendo la pizarra o no? Sí, profe. ¿Sí, profe? Es que lo que pasa es que no me parece... No me parece... Ahí está, ahí apareció. Están sobrepuestos. ¿Y por qué no pusiste la ampolleta de Está ese? sobrepuesto Mira cómo está atravesada. el panel, no me deja ver el panel. Profe, Sí. a mí igual me quedó duda, pero con la última. Cuando mezcló La última es la que me pidieron, la última es la que me pidieron que repita. Es la última la que voy a repetir. ¿no Usando... pidió la de la sonda homóloga, profe, la nota? No, me pidió oligonucleótidos. Y el chat. Dice onda homóloga. Estoy en clase, A no ver, me estoy tan molestando. mal estoy. Sigo con el tema. A ver. Voy a dejar de compartir. Sonda homóloga. Ah, ya, ok. Perdón, yo había leído... Ya, y la última persona me hablaba de oligonucleótidos como sonda, ¿sí? Sí, sí, cuando, o sea, tenía los oligonucleótidos Partamos marcados entonces, ya. y Perfecto. de ahí ya me Partamos con el de perdí. sonda homóloga, ¿ya? En buen castellano, ¿qué significa sonda homóloga? Significa que si yo quiero saber, ¿ya? Si el cuye, ¿ya? Yo quiero saber si el cuye tiene o no tiene el gen de la insulina, ¿no es cierto? Entonces, pero resulta que yo conozco, ¿no es cierto? Yo conozco el gen de la insulina, ¿ya? Supongamos, del conejo, ¿ya? De la liebre, y supongamos que conozco de la vizcacha que nosotros tenemos en el altiplano. ¿Ya? Entonces yo digo, a ver, ¿qué pudiera parecerse más al cuye? Ya digo yo a mi idea, ¿no? Es la vizcacha. ¿Ya? Entonces yo tomo el gen de la insulina de la vizcacha y lo marco. Esa es una sonda homóloga, porque se supone que podría ser el mismo gen o muy parecido a este. Que eso se da.
Por eso que existe este método, porque entre las distintas especies, aun cuando son diferentes, existe una gran homología en las secuencias. Nosotros tenemos genes que son, por ejemplo, calcaditos del chancho, del cerdo. ¿Se fija? Entonces, si yo tengo acá el ADN del cuye y se da la correspondencia, este gen marcado, ¿no es cierto?, esta sonda marcada se va a pegar, porque va a reconocer inmediatamente la secuencia que es la misma que él tiene. Eso es sonda homóloga. El homólogo alude al hecho de que yo voy a usar como sonda un gen que yo ya conozco en una especie y que es el mismo que yo estoy averiguando si la otra especie lo tiene. Y como se da, repito, que en todos los seres vivos, en una gran mayoría, hay una homología de los genes, es decir, que si el gen es ATGCT, el otro también es AGCTT. ¿Se fija? A eso se refiere con sondas homólogas. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe, me quedó clarito. Me quedó clarito. Veamos el otro ahora entonces. Veamos Profe, disculpe. Sí, dime. ¿Cómo se llama esto? Entonces, ¿usted podría elegir cualquier gen de cualquier especie? ¿O tiene que ser parecido? No, pues yo voy a elegir el que se supone que yo creo que es el más parecido. Y además, bueno, aquí yo me fui al chancho con los ejemplos, pero a veces yo puedo tener un gen nomás de sonda homóloga, sobre todo cuando yo estoy trabajando, porque nadie va a hacer este experimento con la insulina, yo lo pongo para que lo entiendan, pero este tipo de estudios se hace para poder descifrar y conocer proteínas y genes que están un poco más desconocidos. Entonces, supongamos que yo descubrí una proteína de adhesión T. Ya eso es algo como nuevo, ¿se fija? Una proteína de adhesión T. Quiero saber si el cerdo, por ejemplo, porque como me sirve para trasplante, quiero saber si el cerdo tiene ese gen ya para la proteína de adhesión T. Entonces, el único, aquí ya se acabó esto, ¿ve? Ya no tengo varios, tengo solamente uno, que es el que yo acabo de descubrir en nosotros. Nosotros tenemos un gen de una proteína de adhesión T. Es lo único que tengo. Bueno, no importa, ese que tengo lo marco con radioisótopos, ¿no es cierto? Y agarro el genoma del cerdo, lo desnaturalizo, lo expongo y hago el apareamiento con el gen que tenía, nada más. No siempre está la opción de que tengo varios. ¿Ya? Cuando estamos haciendo investigación pura y dura, más el caso es como lo acabo de explicar y como lo había hecho antes. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Me quedó claro. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver usando oligonucleótidos. Entonces, yo estoy estudiando una proteína que es la insulina. Ya, yo la voy a dibujar lineal, pero no es así, ¿no es cierto? Pero para poder saber y hablar de su contenido. El gen de la insulina, supongamos que tiene, es una tontera, 25 aminoácidos. No, 250. Tiene azúcar Si no, todo. hace muy poco. ¿Ya? Y yo conozco la secuencia completa. ¿Ya? Así como está gritando como... La valina, triptófano, guanina, ya. Y elijo de a 6, porque 6 por 3 es 18. Porque yo sé que en el ADN, uno de estos está codificado por 3 aminoácidos. ¿Ve? Entonces, yo empiezo a hacer unos oligonucleótidos para tratar de aparear y que reconozcan aquí en el ADN ese gen de la insulina, basándome en la información que me da la proteína. Como el código genético a mí me dice cómo se forma la valina, supongamos que dice GCC, ya, pongo GCC, ¿ya? Voy a poner una sola, ¿ya? GCC. Pero también me dice que CGC, ya, le cambio, CGC. Pero también me dice que es TGC, empieza con T, ¿ya? Y así, para cada uno de los 6 que elegí, yo elegí este pedazo, ¿ya? Y entonces yo voy a hacer un oligonucleótido de 18 nucleótidos, porque elegí 6 aminoácidos, cada uno codificado por 3, 6 por 3, 18. Y los hice marcándolo. Entonces, normalmente,
se sabe, porque también es algo que está hecho, se sabe en cada especie, normalmente cuál es la secuencia que más se usa para cada aminoácido. Entonces, tampoco es que tengo que andar buscando mucho. ¿Ya? Me dice en la literatura que cuando es valina, la que más se usa es G, por eso es que esta es la primera que hice, ¿ya? Que después podría ser esta, pero igual yo me la juego, también la hago. Y hice para esos 6, hice para estos 6 de acá, hice para 6 de acá, hice para 6 de acá. ¿Ves? Tengo 4 oligonucleótidos de distinto tipo, cada uno de 18. ¿Ves? Tengo 3, 6, 12. Tengo 12 oligonucleótidos. Y entonces, están marcados. Y lo incubo con este ADN. Y entonces, el que sea, supongamos que es este, se va a unir ahí. ¿No es cierto? Y supongamos que este sea el otro, el que sigue se va a unir al primero. Y supongamos que este sea este. Se va a unir ahí. Y este, supongamos que sea ese, se va a unir ahí. Ahí entonces se formó el dúplex. Ahí se pegó mi sonda. Y por lo tanto yo sé entonces que aquí está el gen de la insulina en el cuye que yo estoy estudiando. ¿Ve? Lo hice como usando oligonucleótidos como sonda. ¿Cómo formé los oligonucleótidos? Sabiendo cuáles son las secuencias que codifican para cada uno de los aminoácidos. Y en el fondo hago como una mezcla de ellos porque no sé exactamente cuál es la secuencia que codificó para ese aminoácido en esa especie, pero como conozco todas, esa es la ventaja de que el código genético es universal, conozco todas las secuencias posibles, entonces hago todas las asociaciones y mezclas posibles y lanzo luego ahí entonces todos los oligonucleótidos y las que son, entonces se van a pegar y me va a identificar la zona donde está el gen que yo ando buscando. De esa manera puedo saber. ¿Ven? Eso es usando oligonucleótidos como sonda, que era el último de los métodos de screening que habíamos dicho. Ya, profe, gracias. Ok, alcanzamos justo a ver todo lo de Genoteca completo, ¿se fijan? Súper. Así que bueno, vamos, en la medida que puedan, de a poquitito vayan viendo los videos, cosa que ya el mismo jueves podemos ir abordando otro tema de acuerdo al interés o el grado de dificultad que les represente. ¿Ya? Eso. Así que bueno, los despido, estamos en la hora, a menos que alguien tenga alguna pregunta o consulta. Estoy aquí para responder. Estamos bien, parece. Ya. Chao entonces.